quiero tocar un tema que lo he titulado Día de Salvación para tu vida. Y le quiero mencionar algunos versículos que están en la Biblia que nos hablan de la realidad y de la necesidad que tenemos de Dios. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que él en el Espíritu tiene una visión de lo que va a suceder al final de los tiempos. Por eso está en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, el apóstol Juan dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. La visión que tuvo el apóstol Juan fue una visión de la gente salva, de la gente que ya no estaba en la tierra, en este planeta viviendo, sino de gente que ahora se encontraba en la eternidad. Y dice la Biblia que lo que ve Juan fue una enorme multitud que no la podía contar. Y dentro de esa enorme multitud había gente de toda raza, color, idioma, cultura, sociedad. Y todos estaban frente al trono y al cordero, frente al trono de Dios y delante del Cordero, que es Jesucristo. Vestían unas túnicas blancas y en sus manos ramas de palmera. Y es tremendo porque esta revelación nos muestra una realidad de que hay algo más allá de la muerte. Porque nosotros como seres humanos tendemos como a entretenernos, ocuparnos. Cuando estamos aquí vivos nos ponemos desafíos, nos ocupamos con responsabilidades, queremos cosas, nos entretenemos. Otros entran a satisfacer sus gustos, sus apetitos, su placer. Pero muchas veces perdemos la conciencia de la eternidad, de no saber de que todo no acaba en un ataúd, sino que cada uno de nosotros un día vamos a estar allí, pero hay algo más allá del ataúd. La Biblia nos muestra a un Jesús que antes de partir al cielo le dijo a los discípulos: yo me voy a preparar lugar para ustedes. Eso habló de un Jesús que ascendió al cielo. Y claro, ya esos discípulos de Jesús vivieron su tiempo, ejercieron su ministerio, pero murieron, ya no están. Y si miramos una línea histórica en el tiempo, nos damos cuenta de cuántas generaciones han pisado este planeta Tierra, pero ya no están. Eso significa de que hay una realidad que se llama muerte. El ser humano generalmente nace, crece, se reproduce y muere. Pero cuando Jesús aparece añadiéndole un quinto elemento a la realidad del ser humano. Y Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se refería Jesús con vivirá? Se refería a una eternidad. Ahora hay una realidad también que el apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 3, versículo 23. Él escribió: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pablo es sincero consigo mismo y nos pone en una realidad en la que usted y yo pertenecemos, y la realidad es que todos hemos pecado. Pero el pecado nos ha distanciado de Dios, el único que me puede ofrecer la eternidad y la salvación. Y el privilegio de un día es yo ser parte de esa multitud que vio Juan. Ahora Pablo habla de la palabra pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado es un acto de rebeldía que nos separa de Dios. Y el pecado es como un cáncer. Generalmente los cánceres no inician grandes, sino son pequeños,
pero comienzan a crecer como un tumor, luego se expanden en el cuerpo y si la persona no se recupera la termina matando, termina muerta. Y hay muchas personas que tienen ese cáncer que se llama pecado, que está creciendo. Y muchas veces el enemigo nos enreda la cabeza haciéndonos creer que pecado es sinónimo de libertad o de disfrute. Pero lo que no sabemos es que es un pecado que nos está destruyendo. Ahora, el problema es que muchos no son conscientes de ese pecado. Y ahí es donde entra la operación del diablo, porque el diablo tiene una tarea. Y es que la gente no sea consciente de su pecado para que así no sea consciente de su necesidad de Dios. Mire lo que hace el diablo, 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ha cegado la mente. Mire lo que él hace. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora, tristemente, mucha gente no se acerca a Dios porque no son conscientes de ese pecado. No son conscientes de la realidad eterna. No son conscientes de su necesidad de que Dios intervenga. Ahora, Dios, el Creador, viendo al hombre en su pecado, como dice Pablo, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo viene al mundo para que a través de Él, su sacrificio en la cruz y su resurrección, usted y yo pudiésemos alcanzar el perdón de pecados y la salvación. Jesús mismo hablando en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, que lo que produjo que Jesús viniera eres tú, soy yo. Porque estábamos muertos en nuestra condenación y en nuestros pecados, pero Dios tuvo misericordia. Por eso Jesús es nuestro único Salvador. No hay otro medio. Hoy en día hay muchas religiones, creencias, ideologías, filosofías, sectas, movimientos, pensamientos, pero hay una sola cruz, un solo sacrificio, una sola resurrección y un solo Salvador que se llama nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Mire lo que dice la palabra: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, cuando Él viene a traer salvación, perdón de pecado, reconciliación con el Padre, eternidad. Pero Él también llega con un mensaje que es la llave que le da al hombre acceso a la gracia y al perdón de Dios. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 17 dice la palabra que Jesús comenzó a predicar. La predicación era: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse. Arrepentimiento tiene que ver con que ese hombre que ha pecado reconozca que ha pecado y que necesita de Dios.
Usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios, que Dios quite la ceguera espiritual, el endurecimiento del corazón y la sordera que no nos ha permitido oírlo a Él y entender de que sí, yo necesito de Dios. El arrepentimiento es humillarme, sí, y decir: Señor, yo he fallado. Yo sé que no me puedo ganar la salvación con ningún mérito humano, con ninguna labor social, con ningún comportamiento. Yo sé que el único medio de salvación eres tú, Jesucristo. Necesito creer en ti. La Biblia dice que cuando Pedro vio los milagros de Jesús, dice que después de esto Pedro corre donde Jesús. Y mire lo que dice la Biblia en Lucas 5:8. Dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Con este tipo de personas es que Dios trabaja. Dios no necesita nuestra perfección, necesita nuestra humillación. Para Dios no hay nada imposible. Tú puedes luchar con un pecado, con una atadura, con una opresión. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes qué es lo que es imposible para Dios? El endurecimiento en tu corazón, porque el corazón te pertenece a ti y tienes libre voluntad, y Dios necesita ablandar ese corazón y que tú, por libre albedrío que tienes, te humilles y le digas a Jesús: Jesús, te necesito, soy pecador. Y ¿sabes algo? Esa obra la hace el Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Juan 16:8: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Mire lo que hace el Espíritu Santo: convencer, redarguir al ser humano de pecado que lo está alejando de Dios, que lo está alejando de la bendición, que lo está alejando de la salvación. Pero también le muestra la justicia de Dios a través de Cristo, el medio de salvación de su condición. Pero también le habla del juicio que viene, porque no pensamos en eso. Creemos que acercarnos a Dios solamente es buscar bienestar terrenal, no pensando en una eternidad. ¿Qué pasa con las personas que no aceptan a Cristo en su corazón? Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué pasa con el que cree? Tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow, la ira de Dios. La Biblia habla mucho de la misericordia de Dios, ¿verdad? De la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, pero también habla de la ira de Dios. En otras porciones habla de la ira venidera. ¿A qué se refiere la palabra? ¿Qué es la ira de Dios? La Biblia habla de un término que es la muerte segunda. La muerte segunda se menciona en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis y es un sinónimo del lago de fuego, que será un castigo eterno. Se llama la muerte segunda porque sigue a la muerte física. Es decir, una persona muere, le hacen el velorio, la ponen en el ataúd, luego la entierran. Esa es la muerte primera. Pero luego de la muerte primera hay una muerte segunda para aquellos que no han recibido a Cristo. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios eterna, quien es el dador de la vida.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también la Biblia habla de lo que va a pasar con aquellos que recibimos a Cristo en el corazón. Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ahora la Biblia habla de una generación de personas que será parte de la primera resurrección. ¿A qué se refiere la Biblia? Cuando una persona muere, la velan, la meten al ataúd y la entierran. Esa es la primera muerte. Pero dice la Biblia que los que hayamos muerto en Cristo seremos resucitados juntamente con Él. Esa es la primera resurrección. Y dice que aquellos que viven esa primera resurrección, dice, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que esos que fueron resucitados juntamente con Cristo serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cuántos anhelan ser sacerdotes de Dios y de Cristo? Pero también Apocalipsis habla claro a los que no recibieron a Cristo. Apocalipsis 20, verso 14 al 15. Dice la Biblia: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En conclusión, la muerte segunda es una referencia del lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente en una tortura con Satanás. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una evidencia a que los incrédulos busquen la salvación en Jesucristo. Mire que la Biblia habla del libro de la vida. Y es tremendo porque a través de nuestra fe en Jesús, dice en el libro de Romanos, que aquella persona que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo cree en su corazón, será salvo. Porque cuando nosotros confesamos y creemos, hay un angelito en el cielo que toma el libro de la vida y apunta nuestro nombre. Y yo declaro, ese ángel hoy está activo, porque muchas personas hoy van a ser escritas en el libro de la vida, y esas personas son ustedes. Ahora, hoy tenemos a un Dios de gracias. Al morir ya no habrá un Dios de gracia, habrá un Dios de justicia. Pero el libro de Salmos 103, versículo 3, dice lo que pasa con alguien que se acerca a Dios con un corazón dispuesto. Dice la palabra que Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte, de esa muerte segunda. Me corona de fiel amor y compasión. Me bendice en abundancia. Me rejuvenece como el águila. Por eso los cristianos somos bonitos. Mira el que está a su lado y verá. Por fe, mírelo, por fe, por fe. Pero mire lo que hace Dios. Si llegas en pecado, Dios te perdona. Sana tus enfermedades. Salva tu vida de la muerte. Te corona. Te bendice en abundancia. Te rejuvenece como el águila.
cuando tenemos ese encuentro con Jesucristo, también el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso va a pasar con nosotros, porque usted y yo somos más que vencedores. Dice: el que venciere, el que recibe a Cristo, el que ama a Jesús, el que le conoce, el que le sirve, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Wow, otra vez se menciona: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabes qué hace Dios hoy? Y lo dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Dios toca tu puerta. Y si alguno oye la voz, me abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Voy a cenar con Él y Él conmigo. Él me va a conocer. Cuando yo preparaba esta prédica, yo le decía: Señor, está como fuerte. Pero Dios me decía: es necesaria. Es necesario decir la verdad. Este libro es la palabra de Dios. Es un libro que se ha expandido en la historia de la humanidad, en los siglos de los siglos, y nadie ha detenido su distribución, porque es la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que prestar atención y que tu corazón arda. Y hemos orado. ¿Sabes para qué hemos orado? Para que el velo que puede haber en tus ojos caiga, y hoy tengas un encuentro con la persona de Jesucristo, y tu nombre hoy se ha inscrito en el libro de la vida. ¡Aleluya!